Éxodo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Éxodo 14, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, capítulo 14 del 1 al 15. Amén. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en la primera vez que el pueblo de Dios tentó o sucumbió ante la tentación, y eso sucede en un lugar llamado Pihahirot, junto al Mar Rojo. Tenemos que hablar un poquito de los antecedentes en la historia de Israel, aunque supongo que todos los conocen. Dios, cuando hizo las naciones, cuando provocó que hubiera naciones, me refiero a la Torre de Babel, cuando modificando el idioma, haciendo que no se entendieran, hizo que se formaran varios pueblos. Todos estos pueblos pues estaban ahí sobre la tierra. Dios decidió levantar un pueblo suyo. No tomó uno de los pueblos que se habían formado, sino que decidió formar un pueblo que fuera suyo, en el cual él se iba a revelar y el cual debería haber sido un ejemplo para todos los demás pueblos por su justicia y por su piedad. Ese pueblo nace con Abraham, Isaac y Jacob. Viven en el desierto, viven en Canaán, viven como errantes, viven en la tierra prometida. Y sabemos que en la historia de Jacob, pues uno de sus hijos, José, fue vendido por sus hermanos cuando tenía 17 años. Él sirvió a Potifar en Egipto,
durante 11 años, o sea, hasta los 28 años, y después estuvo en la cárcel 2 años, hasta los 30. En ese momento, a los 30 años, él es levantado en Egipto y es hecho corregente de Egipto. Después de esto hubo 7 años de prosperidad, en las que todo el pueblo, toda la tierra gozó de esa prosperidad. Luego llegaron 7 años de necesidad. Y en esos 7 años de necesidad, Jacob envió a sus hijos a Egipto, que era el único lugar donde había alimentos para comprarlos. Eso quiere decir que más o menos cuando José tenía 41 años, se encontró nuevamente con sus hermanos. Ese encuentro supuso un momento muy importante en la historia de Israel, porque tal vez, no sabemos si correctamente o no, pero José hizo que su padre se mudara a Egipto. José provocó que el padre fuera a verle a Egipto y se quedara a vivir en Egipto, y de la mano de José Israel entra en Egipto. Si hubiera tenido que ser que José regresara nuevamente con su padre y abandonara Egipto, o no, pues lo vamos a dejar ahí, porque realmente todo esto sucede bajo la mano de Dios y bajo la elección de Dios. Jacob tiene 122 años cuando llega a Egipto y hace 24 años que no ve a José. Así que cuando le ve, se va a Egipto con toda su familia. En Génesis 46, 27, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. 70 personas, Jacob, sus hijos, sus esposas, entran en Egipto para encontrarse con José. José es un alto dignatario egipcio, Faraón lo recibe y Faraón les adjudica una tierra. En Génesis 47, 6, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Faraón lo recibe con los brazos abiertos, le dice a José, dales el mejor lugar en la tierra. Ellos son pastores. La tierra de Gosén es una tierra fértil al lado del delta del Nilo. Es una tierra que les va a ir bien a ellos para vivir. Dales esa tierra, incluso si alguno de ellos piensas que es apto, lo vamos a poner a trabajar en Egipto con los rebaños de Egipto. Así Jacob se va a habitar a la tierra de Gosén, concretamente a Ramesés. En Génesis 47, 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Ramesés es una de las zonas de la tierra de Gosén, y allí fue donde se instalaron. Es importante que recuerde que están instalados en Ramesés, porque después hablaremos de eso también. Y allí formaron una colonia. Génesis 47, 27. Así habló Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Es decir, Israel en Egipto, que fue esclavo, no fue un esclavo doméstico que tenía un amo doméstico que le pegaba latigazos, sino que fue un pueblo que ocuparon una tierra, formaron una colonia,
formaron su pueblo, por decirlo así. No sabemos si con tiendas o llegaron a edificar casas, pero en todo caso ellos formaron una colonia, vivían juntos como pueblo de Israel y tenían sus tradiciones y seguían sus tradiciones. Y ahí estaba Israel y ahí estaba Egipto. Aunque a veces cuando uno piensa que eran esclavos de Egipto, uno piensa que estaban ahí con los egipcios. En realidad cada uno estaba en su lugar. Ellos no eran esclavos, estaban fuera. 17 años después de esto, Jacob muere. 109 años más tarde muere José. Y el pueblo de Israel en ese lugar al lado del Nilo, en el delta, está creciendo. Está creciendo mucho por la bendición de Dios. Dios ya le había dicho a Abraham que le iba a multiplicar. En Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Aquí está Egipto, aquí está Israel, esa colonia israelita, y Egipto está al lado. Y eso crea un problema, no con el faraón que los había recibido, porque ese faraón los había recibido bien, los había apreciado, los había conseguido importantes, pero después se levanta otro faraón y tiene un cierto miedo. En Éxodo 1, del 8 al 11, Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Cuando ellos llegaron a Egipto y se instalaron en Ramesés, José les alimentó, y Egipto les proveyó para que pudieran alimentarse cuando no había alimento prácticamente sobre la tierra. Pero cuando sube otro faraón, tiene miedo de que Israel, dice, es mayor y más fuerte que nosotros. Esa colonia se ha convertido en algo peligroso para Israel, para Egipto. Están justo en la frontera del Nilo. El Nilo supone como una barrera para las invasiones extranjeras, pero ellos están justo ahí y pueden empezar a tratar de dañar a Egipto y pelear contra Egipto aliado con algún pueblo de afuera. De manera que este faraón decide, por decirlo así, conquistar esa tierra, aunque ya era de Egipto, pero conquistarla para ponerla bajo tributos, para que sea tributaria de Egipto y para que sirva a Egipto. Y así nace la esclavitud del pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre habitó en su tierra, y de la tierra de él siempre fue la tierra de él. Incluso Dios hizo alguna separación. En la plaga de tinieblas, por ejemplo, todo Israel tuvo tinieblas, menos esa tierra de Gosén. En Ramesés no hubo tinieblas, porque Dios guardaba ese lugar como el lugar. Luego ahí estaban los israelitas viviendo como familia y teniendo sus familias. Es decir, una vida, vamos a decirlo así, normal. No la vida de esclavo que nosotros imaginamos, sino una vida normal. El pueblo clamó a Dios a causa de esa opresión que por lo visto cada vez iba a más, cada vez les obligaban a más, y hubo un clamor del pueblo. En Éxodo 3, 7 y 8, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus
exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Jehová dice, he oído la aflicción, he visto la aflicción, he oído su clamor, ellos están pidiendo libertad, y Dios no olvida que hay una tierra que Él les prometió, que fluye leche y miel, y que se la va a dar. Ha llegado quizá el momento de hacerlo, y tras las plagas que todos conocemos, las 10 plagas, ellos son liberados de Egipto. En Éxodo 12, 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Salen de Egipto a los 430 años. Ese ha sido el tiempo que ha durado esta historia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el que se levantó, el faraón que se levantó, que dice la Biblia que no había conocido a José, lógicamente no era el faraón que le recibió, ni era el hijo de ese faraón que probablemente conocía a José, ni era el nieto de ese faraón que probablemente conocía a José, sino otro faraón. Entonces estamos hablando de un tiempo de 430 años, en los que no quiere decir que los 430 años fueran esclavos, pero sí que fue el tiempo que permanecieron en Egipto. Y salen de Egipto después de esos 430 años. En Éxodo 12, 37 y 38, Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. sale una comitiva de 600,000 personas, 600,000 hombres, sin contar mujeres. Recuerden que entraron 70. 430 años después están saliendo 600,000 hombres, sin contar las mujeres, ni los niños, ni todos los que se añadieron, multitud de gentes. Probablemente egipcios descontentos, o quizá esclavos de Egipto, lo que fueran, se unieron, y muchísimo ganado. La cifra se estima más o menos en unos 2 millones de personas. Piense que Barcelona tiene una población de 1.700.000, según el INE y según el año 2025. Imagínense toda la población de Barcelona andando, saliendo de Egipto. No eran 4 ni 5 ni 200 ni 1.000 ni 2.000 ni 100.000 ni 200.000, eran 2 millones, con ganados, etc. Ellos salieron así y empieza una travesía por el desierto. Esa travesía del desierto la Biblia nos la enseña en Números 33, aquí están las jornadas. Y vamos a leer Números 33, del 1 al 7. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el manto de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses.
Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pin-Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Los hijos de Israel salen, dice la Biblia que en el mes primero, o sea, después de la Pascua, al día siguiente, el segundo día, ellos salen, mientras los egipcios están enterrando a los primogénitos que han muerto en ese día. Ellos salen de Israel, salen de Egipto y salen con todos estos, y aquí tenemos las jornadas. La primera jornada salen de Ramesés, que ya dijimos que es donde vivían, a Sucot. La segunda jornada salen de Sucot a Etam. La tercera semana salen de Etam y van a Pi-Hahirot, que es donde los hemos encontrado ahora. Y entonces, ¿qué pasa? En Egipto hay una reacción. Han pasado 3 días y han enterrado a sus primogénitos, y hay una reacción en Egipto. En Éxodo 14:5, como ya ha pasado la fuerza, porque Faraón le había dicho a Moisés marchar, los egipcios habían dicho marchar, pero ahora dice están huyendo. Entonces deciden perseguirlos. En Éxodo 14, 7 y 8, salió contra los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ahora los hijos de Israel están atrapados. Por un lado tienen el mar y por el otro lado tienen el ejército de Faraón. No tienen salida, no tienen escapatoria. En Éxodo 14, 9 y 10, temieron en gran manera, porque vieron el mar, que no podían pasar, y vieron el ejército egipcio, y se vieron atrapados. Y los egipcios también pensaron eso. Vamos a hablar de cómo el mundo está persiguiendo al creyente que ha salido del mundo. La primera cosa que va a tratar de hacer es volver a lograr que vuelva a Egipto. ¿Cuál era el propósito de Faraón? ¿Cuál es el propósito del mundo? El propósito del mundo es volver a esclavizar al hombre. En 2 de Timoteo 2, 24-26, o sea, el mundo está cautivo a voluntad del diablo. La palabra que aquí se usa para cautivo solo se usa 2 veces en la Biblia. Es una palabra importante. Es una palabra que significa cazar vivo. Significa tomar algo vivo. De hecho, la otra vez que se usa
Es en Lucas 5:10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí se traduce por pescador. El pescador es alguien que coge presas vivas, coge cosas vivas. Lo que quiere el diablo no es matarles, no es aniquilarles, no es acabar con ellos, sino solamente que sean cautivos de él. Fijémonos en ese detalle, porque Dios nos ha pescado por los pescadores de hombres. No sé cuál fue el pescador de hombre que le pescó a usted, pero el Señor nos ha pescado y el mundo lo que quiere es repescarnos, pescarnos para Él. Y a veces, por no estar preparados, es que caemos prisioneros nuevamente del mundo y de sus cosas. Los prisioneros no tienen libertad para librarse y están sujetos a la voluntad del que los ha cautivado. ¿Cómo hace eso el diablo? Con el pecado. En Juan 8:34 Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. el que hace pecado es esclavo del pecado, cae cautivo del pecado. En Romanos 6:15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjense en ese detalle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Si usted dice yo soy siervo de Dios, es que no está pecando. Si está pecando, es siervo del pecado. Uno es siervo no de lo que cree, de lo que piensa, sino de lo que hace. Según lo que usted haga, usted va a estar esclavizado a una u otra cosa. O somos esclavos de aquel a quien obedecemos, ya sea del pecado, esclavos del pecado para muerte, o ya sea de la obediencia para justicia. El fin de la tentación no es que cometa un pecado, porque eso no es importante para el cristiano, y el diablo lo sabe. El diablo no ignora que 1000 veces que caiga el justo, 1000 veces será levantado. Lo sabe. Entonces él no es que le convenga que diga, vamos a hacer que este señor diga una mentira. No, él lo que quiere es que caiga cautivo del engaño, cautivo de las mentiras. Porque una mentira lleva a otra, y a otra, y a otra. Y al final se hace usted un mentiroso sin querer. Y lo mismo sucede con la obra de Dios. El propósito de Dios no es que haga buenas obras simplemente, sino que sea esclavo de la justicia. Que no haga otra cosa más que buenas obras. Que no haya nada más en usted. El diablo quiere someternos al pecado, porque es difícil no repetir. Es difícil que usted haya pecado una sola vez en algo. Normalmente los pecados se convierten en una habilidad. En Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. ¿Qué quiere decir me engañó? Por el mandamiento. Pues porque lo desobedecí. El argumento fue el mandamiento.
Y ese mandamiento me invitó a desobedecer. Y desobedecí. Fue lo que pasó con Eva. El diablo vino y le dijo, con que Dios os ha dicho no podéis comer de todo árbol. O sea, el mandamiento. Ahora yo cojo ese mandamiento y se lo recuerdo a Eva. Usted dirá, qué bendición que Eva se acuerde. Sí, pero es para engañarla. No es para que crezca precisamente. Y ese engaño hace que caiga, y cuando caigo, quedo esclavo de eso. Te cometió adulterio, eso duró media hora. Solo media hora. Pero hubo consecuencias. Hubo culpabilidad, hubo debilidad, hubo falta de confianza, ya no se sentía tan libre para orar, ya tenía un mal testimonio que le acumulaba, ya le parecía que los hermanos le miraban de otra manera. Incluso los inconversos le decían, ¡ay, tú eres cristiano! Una red que cautiva y me impide que mi vida con Dios pueda ser de servicio a la justicia. Eso es lo que pretende el diablo. Eso es lo que quiere el diablo. El prisionero sigue siendo soldado de su ejército. Cuando un alemán cae prisionero de los rusos, sigue siendo un soldado alemán. Y siguen dándole esa dignidad de soldado. Incluso si el que han cautivado es un oficial, ese preso tiene un trato de oficial, porque es oficial. Pero ese oficial de ese ejército, ese soldado de ese ejército, sin dejar de ser soldado, no puede servir a su ejército. No puede servir a su país. Puede decir que es soldado. Puede seguir diciendo yo soy un soldado de tal país. Pero ni puede pelear por ese país, ni puede servir a ese país, ni se puede beneficiar de las leyes de ese país, porque hay otro que le ha tomado, ¿qué? Cautivo. Fíjense lo que quiere el diablo. Porque el diablo sabe que el pecado, eso está vencido. El pecado sabe que el ejército suyo ya ha ganado la guerra. Pero si puede tomar un soldado y llevarlo cautivo, ese soldado ya no va a servir para nada. Y ahí es donde estamos. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense lo que se necesita para servir al Dios vivo. No solamente que le perdone el pecado, que eso va a suceder. Eso no va a tener ningún problema. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso no tiene ningún problema. Si usted se arrepiente de verdad, si usted genuinamente se arrepiente, si usted genuinamente se pone delante de Dios y le pide perdón, no dude que va a ser perdonado. Ahora, si me pregunta por qué, aunque yo he sido perdonado por Dios, me siento mal, entonces tenemos que venir a este versículo. No solo tiene que ser limpiado el pecado, tiene que limpiar nuestras conciencias
de obras muertas para que sirvamos a Dios. Tiene que haber una limpieza algo más que del pecado. Porque el pecado no es solo pecado. Trae unas consecuencias, trae una cola. Y esa cola es mucho más grave que el pecado. Sucede con las cosas también del mundo, ¿no? Que usted se tome un alimento en mal estado, no pasa nada, ese alimento se lo tragó, fueron 10 minutitos, tenía buen sabor y lo disfrutó. El problema es el cólico que le da después. Eso no dura 10 minutos. Eso está ahí una cola tremendamente larga, ¿no? Fíjese siempre que cuando nosotros pecamos, cuando caemos en pecado, es como si cayéramos prisioneros, cautivos. No es solamente decir, es que como uno es débil, cae en pecado, no pasa nada, hay perdón, tal. No. Tenga cuidado, porque el pecado trae ciertas consecuencias. Y ahí es donde llegó la primera tentación para Israel. Ahí es donde llega la primera historia de Israel. Es verdad que clamaron a Dios. Es verdad que cuando vieron al ejército de Faraón aquí, vieron el mar allá, dice la Biblia que ellos clamaron a Dios. Pero, tenemos un pero. Éxodo 14, 11 y 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Clamaron a Dios, pero dijeron a Moisés. Se quejaron a Moisés. Que lógicamente quejarse a Moisés es quejarse de Dios, porque Moisés no tiene ningún valor. Y quieren volver atrás. Teníamos que volver a Egipto. Esa es la primera tentación que va a tener el creyente. Volver al mundo. Volver a lo suyo, a lo que tenía, a lo que hacía, a lo que le gustaba y probablemente le sigue gustando. A lo que tenía y probablemente sigue teniendo. Entonces ellos están diciendo, hubiéramos preferido quedarnos en Egipto. Eso no fue lo que pasó cuando salieron de Egipto. Estamos hablando de 3 días antes, no estamos hablando de muchos años. 3 días antes, cuando ellos salieron de Egipto, salieron muy contentos. Salieron muy felices. Habían visto las maravillas de Dios. Habían recibido las palabras de Dios. Moisés les había enseñado. Ellos salieron felices de Egipto. En Éxodo 12, 33 a 36. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos en la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Los egipcios se levantaron ese día y se les había muerto el primogénito. ¡Qué llanto! Se lo dijeron al vecino. Se nos ha muerto el primogénito. Y le decían, a mí también. Y el otro dijo, a mí también. Y el otro dijo, a mí también. Y lo que se oía en Egipto eran lamentos. Lamentos egipcios.
lamentos orientales, no como los nuestros. Nosotros no sabemos lamentar. ¿Usted ha visto cómo lamentan los orientales? A grito pelado. Es una cosa tremenda. Se oye de lejos cada grito. Y nos imaginamos todo Egipto ahí. Y lo que es peor, ellos ya decían, no, han matado a los primogénitos, los pródigos no somos nosotros. Detrás de los primogénitos, vamos, dejemos que se larguen ya. Mejor que se vayan, por favor, iros. Apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra. Por favor, largaos, dejadnos en paz, lo siento, no teníamos que habernos esclavizado, perdonad lo que os hemos hecho y largaros de aquí. Y el Señor les dijo, pues ya que os echan, que os den cosas. Que os den cosas. Y ellos pidieron a los egipcios plata, oro, vestidos, alhajas, que los egipcios les daban lo que queráis, pero largaros. Yo te doy lo que tú quieras de verdad, pero por favor, déjanos en paz, porque ya nos has matado al hijo mayor, y como sigan matando hijos, y después nos maten a nosotros, estamos perdidos. Imaginemos cómo ha salido esta gente, contenta, ¿cierto? ¿Cómo salió usted del mundo? Contento. ¿Ah? Esa conversión, ese día que se bautizó, ese día que recibió el Espíritu Santo. ¿Ah? ¡Qué gozada! ¡Qué alegría, qué maravilla, qué salida más contenta! Y 3 días después, pero es que esos 3 días fueron días especialmente de bendición, porque los primeros días de convertidos son los más bendecidos, parece, ¿verdad? Cuando parece que todas las cosas tienen otro color, parece que todas las cosas son diferentes. En Éxodo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Qué gozada, hermano! Imagina que usted saliera todas las mañanas de su casa para ir a trabajar y viera ahí una columna en la presencia de Dios. ¿Ah? Que llegara por la noche y viera ahí una columna de fuego, la presencia de Dios. Y usted dormiría como un niño. Y al día siguiente se levantaría y la presencia de Dios. Pues cuando uno se convierte parece que vive toda la vida en la presencia de Dios. Parece que todo es maravilloso, todo es magnífico, todo es fantástico. Y así fue por 3 días, hermano. 3 días. Que ellos estuvieron gozando, que ellos salieron gozosos y que mantuvieron ese gozo. Pero al 3er día pasó algo, porque el mundo les perseguía. El mundo nos persigue y es peligroso. Nosotros pensamos que no, pero es así. Y no nos persigue para quitarnos la salvación, porque sabe que eso tal vez sea imposible. No nos persigue para quitarnos la dignidad, porque sabe que quizás sea imposible. Puede seguir cantando que es un pueblo de Dios y es un pueblo especial, pero Él quiere que esté cautivo, que esté prisionero. Y cuando el mundo nos persigue, cuando el mundo viene y nos presiona, cuando vemos que estamos atrapados por el mundo, nos asustamos y decimos, tal vez yo no estaba preparado para convertirme. Tal vez yo debería volver otra vez al mundo. Tal vez la vida cristiana no es para mí. La santidad no cuadra con mi persona.
la manera de andar de las cosas de Dios no es como yo pensaba. Mientras que en Egipto yo vivía bien. Yo vivía bien. Antes de conocer al Señor no me preocupaba de lo que hablaba, de lo que no hablaba, de lo que vestía, de lo que no vestía. No me preocupaba de esas cosas. Yo vivía mi aire. Vivía feliz. Un engaño. Porque el que peca es esclavo del pecado. Un engaño. Pero es lo que sentían. Están echando de menos Egipto. La santidad trae mucha oposición. La santidad crea muchos problemas. Ser santo me da problemas con mi familia, me da problemas con mis compañeros, me da problemas con tantas cosas. Y cuando yo me convertí, no tuve ese problema, pero poco a poco la cosa se va complicando. Bueno, yo cuando estaba en el mundo no vestía como un cristiano, vestía mal. Me tuvieron alguna vez por ir desnudo de la cintura para arriba. Y me convertí, hermano. Los vecinos lo vieron. Salía con corbata, con chaqueta, con la Biblia debajo del brazo. Todo el mundo se dio cuenta. Y le decían a mi madre: oye, ¿tu hijo? ¿Qué le ha pasado? Y mi madre decía: es que mi hijo en realidad es una buena persona. Y ha encontrado una gente que es buena, que le está ayudando. Una buena compañía. Ya se le pasará. Ya se le pasará. Esto es un lapsus. ¿No? Es una cosa provisional. ¿Por qué eso sucede? Eso sucede, que parece que se nos pasa. Y que aquel celo que cogimos cuando nos convertimos, y que aquella capacidad de renunciar a cosas y de tratar de ser perfectos delante de Dios, se nos va diluyendo en la mente. Y se nos va yendo. Y apenas 3 días después, dicen: mejor nos fuera estar en Egipto. Es mejor vivir de manera que no tengamos problemas. Esa fue la primera tentación que tuvieron ellos. De las 10 que menciona Dios. Esta es la primera, y es la primera que también tuvimos nosotros. El volver atrás. Cuando el atrás todavía está ahí al lado, a 3 días de camino. Porque a medida que uno avanza en la vida cristiana se va alejando más y más de las cosas del mundo. Si lo hace bien, su vida se irá alejando. Si usted hoy todavía echa de menos cosas del mundo, si usted anda bien la vida cristiana, cada vez las echará menos. Cada vez le parecerán más lejanas. Llegará al punto que usted dirá: aunque pudiera, no volvería a eso. Aunque pudiera, no haría otra vez aquello, no volvería a ello. Pero ahora lo que están diciendo es lo contrario. Han tenido 3 días maravillosos. Han tenido 3 días de maravilla. Hermano, en el desierto el pueblo de Israel vio maravillas que nunca jamás se repitieron. En la tierra prometida no había una nube, ni había una columna de fuego. En la tierra prometida todo eso acabó. En la tierra prometida no se levantaban por la mañana y encontraban maná. En la tierra prometida no le pegaban bastonazos a las piedras para que saliera agua. Todo eso no pasaba en la tierra prometida, pero en el desierto pasó. El desierto fue un tiempo maravilloso de bendición de Dios.
Pero también fue un tiempo en el que el pueblo se estuvo rebelando. Estuvo yendo en contra de Dios. Estuvo tratando de hacer lo que Dios no quiere que se haga. Y eso, hermanos, tenemos que verlo. La primera tentación que usted va a tener es ser recién convertido. Si usted todavía no se ha convertido, todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, todavía no ha recibido el Espíritu Santo, eso va a ser experiencias hermosas en su vida. Muy hermosas. Y usted sabrá que después de eso, usted va a pensar en volver al mundo. Porque es lo primero que va a pasar. La primera vez que haya una dificultad, la primera vez que se vea atrapado, el ejército aquí, el mar aquí. ¿Qué va a pasar? Piensa de ellos, Faraón nos va a matar a todos. Pero Faraón no va a matar a nadie porque no es su propósito. Su propósito es hacerlos esclavos, no matarles. Su propósito es que sigan pecando. Su propósito es que no guarden santidad. No es matarles. Le basta con que pequen, porque el que peca es esclavo del pecado. Porque es esclavo de aquel al que servimos. Y el diablo lo sabe y maneja esos tiempos. Qué bueno que usted esté advertido. Que lo sepa. Disfrute de esa columna de nube. Disfrute de esa columna de fuego. Disfrute de todas las bendiciones de Dios. Cuando usted vea el ejército del mundo por un lado, el mar por el otro, clame a Dios y no se queje a Moisés. No se queje a Moisés y diga, me quiero volver donde estaba. Como le dijo Moisés, espere a ver qué hace Dios. Porque si grandes maravillas ya ha visto de Dios, va a haber maravillas mayores. Aleluya. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar.